Gracias, muy buenas tardes. Bueno, bueno muchachos, como ustedes ya sabrán, esta es la tercera sesión dedicada a lo que es el laboratorio, taller de laboratorio número 4, eh, que se titula Caracterización y aplicaciones con MOSFET y amplificadores, ¿verdad? Bueno, eh, listo. Como les recuerdo, para este taller hemos dedicado, o bueno, lo vamos a dedicar en total cuatro diferentes clases. ¿M? Entonces esta sería la tercera. Ya luego les diré qué vamos a hacer con esa cuarta, puesto que la próxima semana hay puente. Pero bueno, que ahí nos inventaremos de una u otra manera algo para contestar todas las dudas. Al final de esta sesión también habrá un espacio de dudas para las personas que ya han avanzado algo. Entonces, eh, bueno. Sin embargo, pues tengo un tema pues muy importante que explicarles y que me parece de mucha relevancia en cuanto ustedes empiezan a trabajar y a combinar diferentes etapas eh, de amplificación, ¿sí? Ustedes en este laboratorio solamente tienen un circuito, ¿m? Que es el circuito cascada, donde ven dos amplificadores funcionando, uno eh, en, en serie con el otro, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a revisar qué particularidades se debe tener en cuenta para poder conectarlo, ¿no? Bueno, entonces, deben un segundo. Listo, muchachos. Bueno, antes de empezar, recuerden para las personas que están trabajando en grupos y tienen equipos. eh, Uy, ¿qué pasó? ¿Cómo así que acaban de cancelar debido al parcial? ¿En serio fue tan mal? Yo lo dije, bro. No, pues, pero detrás de cada broma algo hay de cierto, ¿no? Vea, pues, no sabía. Ah, qué vaina. Bueno, hay que ver, hay que ver. Ajá, qué vaina. Bueno, muchachos, qué vaina, qué vaina. Pero bueno, vamos a mirar a ver.
Profe, es que yo tengo una inquietud, sí, Sí, como para señor. antes de iniciar la clase. La primera es, como tal, el taller 4 y 5 se pueden hacer en grupo, ¿cierto? O sea, los grupos que tenemos para lo de los equipos, o es Sí. individual. Las personas que no cuentan con un grupo sí tienen que hacerlas individualmente. Los que cuentan con grupo pues tienen la facilidad de tener que hacer el, el taller, el taller en grupo. Sin embargo, como yo comenté en la anterior sesión, eh, es importante, o sea, solamente si ustedes, por ejemplo, me presentan el diseño funcionando sobre una protoboard de un amplificador Drain común, en ese caso se les tendrá en cuenta la parte de Drain común, si no, pues no se les tendrán en cuenta simulaciones. Esto porque pues son cuatro personas, tienen que poder rendir en cuanto a eso. Les voy a poner aquí, bueno, eh, les recuerdo, de hecho les iba a recordar esto, pero bueno, aquí lo pongo. Entonces, para que se puedan barrer las notas, estos grupos tienen que tener dos diseños de diferentes amplificadores. El primer diseño corresponde eh, a uno que puede ser entre un amplificador source común, entre source degenerado y entre gate común. Entre uno de estos tres, ustedes deben montarlo y verificar. Y yo debo verificar que efectivamente está funcionando bien. ¿Listo? Todo para esto tuvieron que hacer la verificación de lo que es los parámetros de el MOSFET y pues tener correctamente funcionando la simulación. Y por otra parte, pues este sí no es opcional. Tienen que tener un amplificador drain común. Amplificador. Bueno, ahí puse amplificador, pero bueno. Eh, solamente, o sea, si ustedes, por ejemplo, tienen la simulación, pero no les funciona un amplificador drain común, no se les vale la parte de simulación. ¿Listo? Así con el otro. Si ustedes no me presentan o un source común o un source degenerado o un gate común funcionando, no les hago válida una de esas partes como tal. ¿Listo? Ah, ya, pero entonces esas son como las condiciones para podernos hacer en grupo. Exacto. Profe, Básicamente es eso. y una última pregunta. Resulta que nosotros éramos cuatro, un compañero se retiró, compañera, y quedamos con un cupo. ¿Hay posibilidades de agregar a alguien a ese grupo? No, ¿O ya no. así, así él de Ya pronto no haga como tal uso de los materiales? Sí, digamos que él de pronto no utilice los equipos porque él vive muy lejos, pero como tal para participar dentro del grupo ya no se podría. no, ya no, ya no hay posibilidad porque de hecho pues son cuatro personas, realmente siempre van a haber personas que no van a poder utilizar los equipos. Yo lo entiendo pues porque eh, hay personas que viven pues, fuera de la ciudad y viajar no les queda fácil, ¿sí?
Pero digamos ese tipo de personas tienen que enfocarse en la parte de simulación, repartirse como cargas, se hace la simulación, yo hago el montaje, cosas así. Y pues ya no se puede vincular uno a otro equipo porque se les dio tiempo de sobra. De hecho, la semana pasada les llegó correo del laboratorio diciendo quién más iba a pedir equipos y absolutamente nadie comentó. Entonces, paila, yo no castigo la... o sea, bueno, para mí es más importante el interés que se muestre por aprender el tema eh, que realmente que cualquier otra cosa. Y tener, o sea, buscar un grupo, hacer un grupo, montar e ir y pedir equipos, eso demuestra interés. Ya si ustedes lo, no lo han hecho, pues baila. O como por ejemplo las personas que me escriben al correo, por ejemplo, profe, se me fue la luz, y mira que estoy terminado acá, tal cosa, bueno, antes del día de la entrega, o profe, es que se me presentó una situación y de pronto si puedo entregar un poquito más tarde, yo les digo, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque eso demuestra interés el decírmelo antes de la fecha. Pero ya luego, pues, ya luego de llegar acá y como, bueno, profe, ¿le puedo presentar el taller o no? Hombre, ¿por qué no? Y eso porque no habló antes. Entonces, sí, esa es la vaina. Nos dice Alejandro Fernández, profe, nosotros hicimos el fin de semana la parte práctica de la caracterización del transistor. ¿Estaremos bien de tiempo? Hay que acelerar. Bueno, no, por el momento estarían bien de tiempo. La idea es que después de este laboratorio ya tengan algo, o sea, al final de esta semana ya tengan algunos diseños implementados. ¿Listo? Eso es lo importante. Y ya la próxima semana de pronto si tienen algunas dudas de montajes, pues las podemos verla acá. Ustedes comparten ahí la cámara y revisamos los montajes de pronto porque no están funcionando. ¿Sí? La otra semana es solamente para eso. Bueno, entonces, sin más preámbulo, Eh, ¿Mm? Profe, ¿hay alguna manera de comprobar que si me dieron correctos los valores del BT y el KN en el montaje, pues digamos real? Bueno, realmente o sea, es algo experimental, o sea, realmente corroborarlo de otra manera que no sea con la caracterización, pues no, no se puede. ¿Sí? Dentro de los datasheets siempre hay unos valores típicos, pero pues, ok, sí, si uno, por ejemplo, quiere valores típicos de BT, pues ahí los va a encontrar. Valores típicos de KN no hay, pero pues se pueden hallar mediante los valores, el rango de valores de BT, la corriente de prueba y el y el voltaje de prueba. ¿Sí? Ahí hay dos, corriente de prueba y voltaje de prueba. Entonces se puede utilizar la ecuación de saturación para hallar como un rango de valores donde KN es normal, común. ¿Sí? No sé por qué duda tanto de pronto de los valores. No, pues por nada en particular, pero pues como que pues uno nunca está seguro de si le quedó bien. Claro, pero no, tranquilo, pues ahí sí luego toca verificar. Nos dice Jorge Esteban Bonilla que si podía repetir las fechas de entrega tanto de proyecto como de este taller. Bueno, el taller se entrega al finalizar el semestre, ya después de la semana 16, así como para que no les quede tan encima junto con parciales y todo. Por ejemplo, no estoy presentando pantalla. Un momento.
comparto. Entonces, nosotros tenemos, hoy es 9, entonces es la tercera sesión. La próxima semana pues no va a haber clase el lunes, pero pues vamos a mirar, al final les voy a decir cómo vamos a hacer. Entonces, la entrega de este taller sería hasta máximo el 22. Luego tenemos 2 semanas dedicadas a lo que es el taller número 5, la semana del 23, la semana del 30. ¿Listo? Y luego tendremos la semana del 7 para responder algunas preguntas del proyecto. Y en la semana del 14 se debe presentar. ¿Listo? Esas son las fechas. Si quiere verlas más detalladamente, pues en otros videos. En el video de la clase de hace 2 semanas están detallados. ¿Listo? Es que aquí no tengo anotado bueno, en donde anoté, pues no, no lo tengo. No lo Profe, guardé. una última pregunta sobre, bueno, digamos que yo estoy con mi grupo, estamos los tres, entonces solo se subiría un archivo o cada uno sube su Suban propio archivo. un archivo con los nombres de todos. Listo. ¿No? Bueno, listo. Bueno, la idea también es que a lo largo de estas prácticas, la 4 y la 5, ustedes vayan mirando algunos diseños que les sirvan para el proyecto. ¿Sí? Entonces, varios de los montajes o de las amplificaciones que se les piden les van a servir en ese ámbito. Entonces, para que realmente no echen, o sea, no pase del cuarto, o sea, no pasemos de este cuarto taller y desechen todo lo que hicieron antes, no. Pues ahí ya tienen una base de datos que pueden utilizar para su proyecto o que de pronto lo pueden adaptar para su proyecto, que no necesitan un amplificador, digamos, de 10, sino necesitan de 8, pues ya saben ustedes cómo modificar levemente los diseños que ya tienen para pues que les dé 8. Esa es la idea, realmente que el proyecto no sea una cosa que van a hacer solamente la última semana, sino que se empiece a realizar desde este momento. Y pues la planeación es lo importante, lo que tienen que tener en cuenta, ¿listo? Bueno, ahora sí, sin más preámbulo, pues lo que vamos a hacer, lo que vamos a ver hoy, ¿no? Bueno, ok, miremos una cosita. Listo. Bueno, hoy vamos a revisar lo que son los conceptos de impedancia de entrada e impedancia de salida. Son muy cercanos a lo que es son los conceptos de impedancia Thevenin o impedancia equivalente. Realmente no son conceptos aislados a esto y realmente sí tienen que ver mucho. ¿Por qué? Porque realmente es la forma en que nosotros resumimos o bueno, hacemos, o sea, como que el amplificador realmente es lo que se puede ver entre una etapa y otra. Me explico. Por ejemplo, cuando yo tengo un generador, este generador tiene por dentro un montón de cosas. Tiene por dentro digan ustedes, una resistencia, unas capacitancias, unas inductancias y bueno,
lo que sea, un montón de transistores, no hay ningún problema. Tiene una conexión con la cual funciona, digamos la conexión a la toma corriente. Tiene una conexión también para tener una que, bueno, a tierra o eh, una, eh, una referencia, ¿sí? Y también tiene unos puertos de salida, ¿no? Vamos a tener pues tierra y el voltaje de salida del generador. Entonces, realmente cualquier cosa que se le conecte aquí afuera, sea una resistencia o sea un amplificador, lo que va a ver es lo que es justamente lo anterior al generador. Realmente esta carga que va a notar. Esta carga va a notar dos cosas. Uno, el voltaje de generación que se le aplica, ¿sí? Y también va va a tener determinada corriente, bueno, va a transitar determinada corriente a partir este, eh, de este lazo que se crea. Y esa corriente obviamente va a estar determinada por lo que es lo que está aquí adentro, ¿no? Entonces, siendo así, nosotros podemos decir que lo importante, o sea, lo que va a ver esta carga es estas dos cosas que se le entregan. Y siendo así, pues nosotros podemos hacer un equivalente de todo esto que hay detrás, incluso de la red eléctrica. Todo eso se va a convertir en un equivalente que podemos ver como una simple fuente y una resistencia. Obviamente esto siendo un circuito AC, ¿no? Esto lo podemos volver equivalente cuando es AC, puesto que lo que son las capacitancias y las inductancias van a verse representadas como impedancias capacitivas, impedancias inductivas, pero a fin de cuentas impedancias. Entonces lo que vamos a tener es que nosotros podemos modelar esta caja con tantas cosas en solamente dos componentes, una fuente de voltaje y una resistencia. Esta resistencia es la que determina la corriente que se le va a entregar a una posible carga. ¿Mm? Por ejemplo, pues nosotros conectamos una carga. O bueno, miremoslo de esta manera. Si nosotros lo tuviéramos así en circuito abierto y nosotros fuéramos a mirar el voltaje de salida y por ejemplo nosotros tuviéramos o bueno, eh, viéramos que el voltaje de salida cuando tenemos el circuito abierto, es decir, cuando no le conectamos ninguna carga, es de 10 voltios. Pero en otro de cuando le conectamos una carga, el valor de voltaje que nos sale es digamos, de 8 voltios, pico, ¿no? Bueno, todos estos picos. Y el RL es, digamos, de
80 ohmios. Si nosotros vemos este comportamiento, ¿qué podríamos decir? ¿Cuáles serían los valores del voltaje de generación y cuál sería el voltaje de la resistencia de generación? El primero que me diga va a tener 0,2 de más en, eh, en el taller 4. Y me explique, ¿no? Pues Bgen sería de 10 voltios pico y Rgen de 20 ohmios. ¿Por qué? Pues porque es un divisor de tensión, entonces como aparecen 8 voltios en la resistencia de 80, pues deben aparecer 2 voltios en la de 20, pues en una de 20, para que justamente sumen los 10 voltios de la Bgen en abierto. Bueno, perfecto. Esto es, tal cual. Cuando nosotros vamos a hacer mediciones en circuito abierto, como no hay paso de corriente, pues no va a haber una caída de tensión acá. Y pues obviamente lo que vamos a tener es un paso exclusivamente de voltaje, de tal cual el voltaje que tenemos aquí, el voltaje generado, que pueden decir ustedes. ¿Sí? En el otro caso, pues cuando tenemos una resistencia de 80 ohmios, si vemos disminuido, vemos que del anterior caso se nos disminuyeron 2 voltios, esos voltios tienen que estar en algún lado, obligatoriamente en todos los componentes aquí regados, que nosotros resumimos en lo que es esta resistencia de generación. Y pues obviamente si sobre ella recaen 2 voltios, pues haciendo cuentas, eh, esta resistencia debe ser por lo menos 4 veces menor al, o bueno, debe ser exactamente 4 veces menor a esta resistencia que se le conecta. Entonces, perfecto. La idea es que siempre en estos equivalentes quede un divisor de tensión, de tal manera que se pueda resolver muy fácilmente. Por eso es que nosotros hacemos este resumen. Es tal cual eso. De 20. Cuando nosotros estamos hablando de, eh, por ejemplo, pues de un generador, de algo que nos está entregando algún voltaje, hablamos es de impedancia de salida. ¿Listo? Es como cuánto, cuánta impedancia vamos a tener antes o sea, después de la salida de nuestro generador, que se asocia con los elementos que yo tengo dentro del mismo, como el equivalente, por decirlo así. O bueno, o también lo pueden ver como la impedancia a la que está sujeta el, la carga debido a una equivalencia de impedancias dentro del generador, ¿no? Entonces que esto les quede bien claro para hablar de diferencias entre impedancia de entrada e impedancia de salida. Eh, bueno, normalmente nosotros ¿qué queríamos con esta impedancia de salida? Nosotros sí vamos a mirar. Nosotros siempre la idea es que el voltaje generado
sea transmitido completamente a la resistencia. ¿Sí? Eso sería como lo más básico, ¿sí? Como el primer pensamiento de uno, que nada recaiga en esta resistencia, sino que absolutamente todo recaiga en la carga. Sin embargo, no siempre es así. Bueno, hay dos casos. En este primer caso, como les digo, queremos que el voltaje de salida sea muy igual al voltaje de generación. Para esto, ¿qué debe pasar? Bueno, pues efectivamente para que esto se cumpla, RL tiene que ser mucho, mucho más grande que la resistencia del generador, la, la impedancia de salida. ¿Sí? De tal manera que la mayoría del voltaje recaiga acá. Y la corriente pues va a ser la misma para todos siempre. ¿No? Bueno, pero también se puede dar el caso que nosotros queramos que no solamente la resistencia obtenga un valor fijo de voltaje, sino que realmente queremos que la carga tenga un valor, o sea, tenga la máxima potencia que la fuente le pueda entregar. Ese sería el segundo caso. Donde querríamos que la mayoría de potencia se pudiera entregar a la carga. En este caso, para esto, pues nosotros lo que haríamos realmente es eh, revisar el teorema de máxima transferencia de potencia, que nos dice que una fuente o un equivalente entrega su máxima potencia disponible cuando la carga es igual, el valor de la carga es igual a la resistencia equivalente. Resistencia que Thevenin, o en este caso la resistencia equivalente del generador. En este caso, ¿qué va a pasar? El voltaje de salida va a ser la mitad del voltaje del generador. ¿Listo? Pero pues la corriente va a ser máxima. La máxima corriente que vamos a poder lograr. ¿Listo? Entonces, eso para que se tenga en cuenta. Normalmente nosotros en los amplificadores queremos que se cumpla el primer caso, ¿vale? Sin embargo, o sea, existen ocasiones en donde nosotros queremos que se transfieran la máxima potencia, sobre todo en elementos donde realmente el voltaje no es tan necesario, sino la potencia que se le pueda transferir al elemento. En casos como cuando se alimentan cargas muy pequeñas en donde nosotros queremos efectivamente que se transfiera la máxima corriente de tal manera que se tenga un voltaje, o bueno, se tenga
una transferencia de la máxima potencia y que la carga se pueda obtener lo máximo que puede entregar la etapa anterior, ¿no? Pero bueno, esto es algo particular. Bueno, vamos a seguir con la impedancia de entrada, que esta realmente se asocia más a lo que es eh, si la impedancia de salida se asociaba a los generadores, esta impedancia de entrada se asocia mucho a lo que son los osciloscopios. Por ejemplo, o, o bueno, hablando o bueno, reuniendo esos datos que les comenté. Un osciloscopio es un osciloscopio, un medidor, pues también tiene diferentes elementos que le permiten medir o, bueno, transformar la información a una manera, de una manera a la que uno pueda tener acceso, ¿sí? Es un, es un elemento que puede medir. Y tal cual como lo es el generador, pues nosotros realmente para poder incluirlo en las simulaciones, eh, pues realmente lo que hacemos es, en vez de esto, de todo esto, realmente de todos los elementos que lo componen, simplemente pues lo vamos a ver como un equivalente entre entre, bueno, los terminales de medición, ¿sí? Entre estos dos terminales, el equivalente de este osciloscopio es lo que vamos a llamar impedancia de entrada del osciloscopio. El equivalente en AC de lo que es el osciloscopio. En el anterior caso, pues nosotros el equivalente lo veíamos como una fuente y una resistencia. Acá solo vamos a verlo como una resistencia. ¿Por qué? Porque es un elemento de medida. No tiene, o sea, bueno, aunque utiliza energía para realizar sus mediciones, realmente no, o sea, la energía solamente es usada en eso, en ayuda a realizar las mediciones, no en más. Por tanto, pues solamente se puede ver como un elemento pasivo, un elemento que consume potencia y no la genera, ¿no? Entonces, llamarlo resistencia osciloscopio, pero bueno, una impedancia de entrada, ¿no? Es lo que un elemento atrás vería del osciloscopio. Las condiciones, como se les dice antes, de corriente y de voltaje. O bueno, mírenlo de esta manera. Aunque la fuente fuera independiente, o sea, que el voltaje y la resistencia ya estuvieran determinadas, la corriente y el voltaje que se entregaran dependen exclusivamente de la carga. Aquí es lo mismo. Dependiendo de este valor, se van a dar algunas condiciones de voltaje y de corriente, que dependen de este valor. Normalmente en los osciloscopios es un valor muy grande, más allá de, digan ustedes, 500 ohmios, 500 kilo ohmios, cosas así. Muy grande. ¿Para qué? Pues para efectivamente que cuando uno lo conecte no pase mucha corriente por él y se pueda simular como simplemente un circuito abierto. Entonces,
Pero bueno, ya tal cual como hallamos la impedancia de salida de un generador, también lo podemos hacer de un osciloscopio. Por ejemplo, les voy a poner el siguiente ejemplo y se van preparando porque pues esta respuesta también va a tener una bonificación. No puede, ya no puede, José Fernando ya no puede participar en este para darle la oportunidad a los compañeros. ¿Listo? Entonces, si tenemos un circuito con un generador y lo conectamos a lo que es un osciloscopio, que bueno, se ve representado de la siguiente manera, como una impedancia. Y nosotros tenemos en un primer momento que el voltaje que está midiendo acá es de 9.8 voltios. Y nosotros ya le hicimos pruebas a la fuente. Y esto es de 10 voltios. ¿Qué me comentaron? Bueno, si no lo quiere, pues tranquilo. Se pierden esos 0,2 que ganó anteriormente. Bueno, listo, lo tenemos conectado así. Nos da 9.8. Y en otra prueba nosotros tenemos el mismo generador, pero le conectamos una resistencia en serie de unos, digan ustedes que unos 1000 ohmios o un K. Y el osciloscopio nos dio eh, la medición, nos dio, digan ustedes, 5 voltios. Entonces, no, tiras. Sí, aquí está bien, listo. Entonces, tenemos estas dos pruebas, ¿listo? En la primera lo conectamos directamente al generador y nos dio un valor de 9.8 voltios. En la segunda lo conectamos tal cual como la anterior, pero con una resistencia en serie y nos dio 5 voltios. Entonces, averiguar cuánto sería la resistencia en serie y cuánto sería la resistencia del osciloscopio. Profe, Ujú. ya. La resistencia del osciloscopio me dio 980 ohmios y la resistencia en serie 960. ¿900 qué? 60, la de serie, en serie. Listo. ¿Cómo realizó esto? Pues para la resistencia del osciloscopio, pues se podía hacer con un divisor de voltaje o pues con una regla de 3 simple.
Pues porque si tenía el voltaje que caía sobre la resistencia del osciloscopio, pues simplemente tenía que hacer como resolver la ecuación del divisor de voltaje y me salía la resistencia del osciloscopio. Y en la segunda medición, pues sí me decían que la mitad del voltaje de la fuente estaba sobre la resistencia del osciloscopio, pues la otra mitad estaba sobre las otras dos resistencias. Entonces, como la resistencia del osciloscopio era 980 y pues las otras dos resistencias habían dos en serie, que una era de 20, pues simplemente le restaban a 980 los 20 ohmios y pues me daba los 960. Efectivamente, claro, sin ningún problema. Realmente, pues, ¿qué pasa? Si nosotros aquí pasa, o sea, es tal cual un divisor de tensión, como en el ejemplo anterior. Si nosotros sabemos que, bueno, cuando lo medimos con una resistencia, vemos que se nos pierde un 2% de la señal total, pues sabemos que el 98% será, o sea, sabemos que la relación de resistencia será 98 a 2%. Y pues efectivamente lo que vamos a tener es que esta va a ser de 980 y esta va a ser de 20. Lo pueden verificar ahí con una regla de tres sencilla, pero pues claro, si el 2% es 20, el 2% son 20, el 68, el 98% van a ser 980. Listo. Y pues lo que dijo el compañero, aquí realmente lo que hay es un divisor de tensión que nos deja a la mitad el valor de salida. Entonces, obviamente, si nosotros ya sabemos que esta es de 980, pues lo que resta es decir que efectivamente lo que hay atrás, en donde se ha quedado el otros 5 voltios, debe ser del mismo valor de impedancia. Y pues efectivamente esta será 960 porque es 980 menos 20. Efectivamente. Bueno, muy bien. Eh, ¿Cuál es el nombre del compañero? Santiago. Listo. Santiago. Muy bien. Entonces, Están a punto. Listo. Bueno, entonces vamos a hacer una prueba práctica como tal. ¿No? Y pues va a ser una oportunidad adicional para que ganen puntos otros compañeros que no han ganado. ¿No? Bueno, lo que hay dentro, o bueno, primero hablemos de algo. Tal cual como son tal cual como son los generadores y los osciloscopios, nosotros nuestros circuitos los podemos ver caracterizados de la misma manera. En particular lo que son los amplificadores, ¿sí? Los amplificadores se pueden ver, se pueden representar utilizando tres datos básicos, ¿no? Entonces, vamos a ponerle acá. Representación o sintetización. eh, Presentación de un amplificador. Este amplificador puede ser cualquier configuración, source común, source degenerado, hasta un drain común, hasta si quieren un emisor común, que es un amplificador utilizado o que utiliza
BJT, ¿sí? Todos se pueden representar de una manera, de esta manera. Una impedancia de entrada, ¿sí? Una ganancia que va a depender, o bueno, una ganancia puesta sobre una fuente dependiente que va a tener, o bueno, cuyo valor va a depender del voltaje que se le aplique a esta resistencia de entrada, ¿sí? Y una impedancia de salida. Así es como se puede representar un amplificador. De esta manera. Bueno, dejémosle... Ay, no. Dejémosle la tierra por fuera para que pues, se vea mejor. ¿Listo? Entonces, siendo esta la representación que nosotros podemos tener de un amplificador, pues bueno, primero que todo, ¿qué quiere decir? Bueno, nuestra amplificación, lo que nosotros siempre consideramos como ganancia, que es el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada, pues bueno, va, a depender del voltaje que se le aplique obviamente al amplificador, pero también se puede ver disminuido por las condiciones de impedancia. Es a lo que viene lo que estamos aprendiendo hoy. Si las impedancias no tienen valores correctos, nosotros podemos no recibir todo el voltaje posible en nuestro amplificador y nosotros podemos tener o podemos estar alimentando una carga, pero no con todo el voltaje que se amplifica, sino con una parte. ¿Por qué? Porque sobre esta impedancia de salida también hay cierto valor de tensión, ¿sí? Entonces, si por ejemplo nosotros cogemos un amplificador y lo resumimos de esta misma manera, en una cajita donde no podamos ver sus elementos y no podamos saber o hallar analíticamente o bueno, utilizando ecuaciones, lo que son la impedancia de entrada e impedancia de salida, pues bueno, tendríamos algo como esto, ¿sí? Donde tenemos una entrada, una salida y una tierra, ¿sí? Aquí ya tenemos conectado un generador con su resistencia asociada. Vamos a llamémoslo de diferente manera. Y tenemos también asociada una carga. Listo. Entonces, bueno, vamos a ver. Listo, y aquí ya tenemos especificado un valor de entrada, unos 100 milivoltios a una frecuencia de 10K. Entonces, bueno, si nosotros esta resistencia del generador fuera de 5K, por el momento vamos a dejar esto así, grande.
Bueno, bueno, miremos primero el caso. No, primero el caso que resulta ideal. Corremos. Un momento. Se demora un poquito porque tiene mucho detalle el circuito. Entonces, si nosotros con una resistencia de 50 viéramos este comportamiento, que prácticamente el voltaje del generador es el mismo voltaje de entrada del amplificador, pues diríamos, no, pues esta resistencia prácticamente no le está haciendo, o sea, es mucho más pequeña comparada con la impedancia de entrada de este amplificador. Sin embargo, pues bueno, vamos a ponerla a prueba. Si hacemos esta impedancia mucho más grande, a ver qué va a pasar. Listo. Vamos a ver cómo el voltaje que entrega la fuente no, o sea, el voltaje que entrega la fuente no es el mismo que va a entrar al amplificador. Entonces, siendo la verdecita el voltaje que entrega el generador y siendo la azulita el voltaje que recae sobre el amplificador, por favor, alguien que me indique cuál sería la impedancia de entrada de dicho amplificador. Quien me la diga tiene un bono de 0,1. Porque pues ya saben cómo hacerlo. Esto sería, ¿cuánto sería? Ah, bueno, voy a poner aquí bien los valores para darles valores fijos y que no cuadren, que no revisen cuadritos. Entonces, en el B1, mientras que el valor pico es de 99.85, 86, pongámosle. 99.86 voltios en el voltaje del generador. La aplicada al generador va a ser de ay, ¿por qué solo me sale 53 8 voltios? ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería la impedancia de entrada de este amplificador? Siendo que tenemos una resistencia, generador con una resistencia de 5K. Ah, bueno, estos son milivoltios.
Bueno, ¿quién dijo yo? Bueno, 30 segundos más y entran a jugar los que ya ganaron bono para... O bueno, un minuto más. Si nadie ha contestado en un minuto, ellos también pueden responder y hacer más grande el bono que tienen. Aunque bueno, qué triste que los demás no participen. Ah, muchachos, ni idea. Ok, 495K. Listo, Dylan, no sé si puede abrir el micrófono y explicarnos cómo llegó a ese valor. Oh, pues, ok. ¿Lo se escucha? Sí, señor. Yo lo que hice fue tomar los 53,8 milivoltios que se ven pues en ese punto, y como es una resistencia de 5K, entonces tomé, igual que en el ejemplo con el osciloscopio, o sea, con estos valores hallo la corriente que pasa por ahí. La corriente que yo creo que pasa por ahí sería pues los 53,8 milivoltios dividido en los 5K. Utilizo esta corriente para hallar cuál sería la resistencia equivalente, que sería pues, si en un total son 99,86, resto, o sea, la división entre 99,86 y 53,8 es la tensión que se ve del otro lado. Y pues esta tensión dividida en la corriente que ya calculé me da esta resistencia de 495. Pero me Eso fue lo que yo decía hice, la que verdad, no, 53,8 milivoltios dividido 5K. sí, Ok. ya que esa es la resistencia central. Pero pues la verdad no estoy bien seguro. Bueno, realmente estos 53,8 no recaen sobre esta resistencia de 5K. Realmente recaen sobre esta impedancia. Ah, no, entonces se fue. No, Sí. pero pues podría ser el opuesto, ¿no? O sea, cojo la resta, la divido en 5K y ese resultado que obtenga de la corriente si la multiplico por los 53,8. Pues sí.
Aunque hay un método mucho más rápido para alcanzarlo. Pues haga las cuentas suyas y si y obtenga el valor de la impedancia. O si no, pues algún compañero que tenga idea nos comente. Qué raro, me da lo mismo. Ok, bueno. Bueno, miremos a ver. Dice, o bueno, si es la resta, claro, esto se puede hallar así. Entonces sería la resta de 99,88. ¿Cuánto le da? 99, perdón, punto 86 menos 53,8. ¿No? Eso es lo que dijo, 46,6, ¿no? Sí, pero pues no me da lo mismo, así que no lo creo. No, pues probémoslo. 46 dividido 5,5, pues esto. ¿Cuánto le da de corriente? 9,21. Eh, micro. Microamperios. Vuelve a ser más ahí. Microamperios. Ok, listo. Y entonces, ¿qué se hace después? Digan. Lo que yo pensé fue que con esa corriente pues ya se calcula el resto, que si en ese punto pues esa es la tensión que vería todo el resto, entonces cojo esa tensión de 53,8 y lo divido en esa corriente. Bueno, sí, efectivamente. Listo. Y eso nos dice que nos da. Bueno, esto va a ser con otros tres ceros. O con otros tres ceros de más. Va a ser 5,841 kiloohmios, ¿no? Pero es diferente de su respuesta. Así sí, solo. Bueno, bueno, ni modo. Ahí como tuvo ayuda, ni modo, no hay punto. Punto para mí. Ni modo. Bueno, efectivamente, este es el valor de la impedancia de entrada. Pues la idea estaba bien desarrollada. Sin embargo, bueno, pues ni modo. Listo. Entonces, una forma más fácil de llegar allá, pues simplemente sería con el divisor de tensión. Siendo que el voltaje a la salida es de 53,8, pese que la, la fuente es de 96,86 y esto sería impedancia de salida de entrada sobre impedancia de entrada más 5K, ¿no? Un divisor y ahí se halla impedancia de entrada. Bueno, listo. Sí, efectivamente es eso. Realmente la idea es llegar a un valor como este. Y efectivamente ese es. Acá, ZI es igual a 5,841. Ahorita lo corroboramos con la teoría. Ahora, vamos a hallar el valor de el voltaje de salida. ¿Listo? Perdón, de la impedancia de salida. Y este también va a tener un 0,1 de bono. Entonces vamos a dejar esto así. A dejar esta resistencia, dejémosla de 1.
para que asegurar que todo el voltaje generado acá se transfiere a este. ¿Listo? Se transfiere a este amplificador. Y vamos a dejar que esta impedancia de salida, en vez, o bueno, vamos a hacer las dos mediciones, ¿no? Hagámosle esta un poquito más grande como para que no haya duda de que, o sea, que prácticamente esta impedancia sea infinita, por decirlo así. Pongámosle otro cero ahí para que no queden dudas. Entonces, vamos a ver. Listo. En circuito abierto, es decir, con esta impedancia super gigante, vamos a tener que nuestra salida. Uy, se bloqueó. ¡No! Sea. Listo. Un mega. Listo. Ok. Vamos a reducir los pasos para que me corra más rápido. Listo. Bueno, tenemos una señal que no es del todo simétrica. Esto lo nombré en la semana pasada en el segundo video que hice para explicar lo que eran las curvas, o bueno, las curvas, las rectas de carga. Pero bueno, vamos a identificar que así como ustedes lo quieren llamar, en circuito abierto, nosotros vamos a tener un valor máximo de 900, eh, 967.58. Entonces, Vout en circuito abierto es igual a 965.58 milivoltios. ¿Listo? Y cuando lo ponemos con una carga, por ejemplo, de 100, vamos a ver qué pasa con ese voltaje. Listo, vamos a tener que el voltaje se redujo a 397.49. Listo. Bueno, a partir de estos dos valores, que me rayo.
partir de estos dos valores, por favor, hallen la impedancia de salida de este amplificador, por favor. Este es en circuito abierto y este es cuando tenemos una resistencia de 100 ohmios. Por 0.1 y pues no, por el momento no participan las personas que ya han ganado puntos, ¿listo? Perdón. A ver, ¿quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Vamos esto por acá. Pongamos aquí que le pusimos una resistencia de 100 ohmios. Muchachos, ¿cuánto es la impedancia de salida de este amplificador? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Nadie. En un minuto entran a jugar. Ah, bueno, pero aquí dice Dylan. Listo. Dylan, coméntenos cómo halló este valor. A ver si recupera. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, señor. ¿Aló? Sí, sí, yo lo escucho bien. Lo que yo hice fue tomar los 967 como circuito, como si circuito abierto, entonces ese sería como el total. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que ese es el total, tomo los 367 y lo divido en los 100 ohmios del RL. Con eso hallo una corriente, la corriente me da 3,67.
teniendo en cuenta que esa es la corriente que pasa con el circuito. Ahora cojo la resta de 967 menos 367. Eso es la tensión que tiene pues la otra parte del circuito. Y pues hallo la resistencia equivalente con la corriente que hallé. Eso me da 163 y pues como se tenía que de generación, usted escribe ahí que era un ohmio, entonces le resto ese ohmio y me da 162. Ok, bueno, Entonces eso es espéreme, espéreme. Entonces, este voltaje lo dividió entre 100, ¿cierto? Para hallar la corriente. sí, Listo, esto lo dio 3,67 miliohmios. Miliamperios, qué pena. miliamperes. Listo. Bueno, entonces la corriente y tomó que el voltaje total era este, ¿no? Sí, el del circuito abierto, el 967. Listo. Entonces, luego, ¿qué hizo? Pues tomando que ese es el total y le restaba el de la salida, o Ujú. sea, el 367, esa resta pues era el del otro pedacito del circuito, o sea, es la tensión que sufría todo el espacio. Entonces, con esa tensión y la corriente recién hallada, encontré pues una resistencia equivalente, por decirlo así, Ah, bueno, y ok. pues le resté un ohmio. Tau. Y me dice que pues fue la diferencia de voltaje sobre la corriente, ¿no? Y esto le dio 160 y 3,29. 1.29. Y luego le restó un ohmio. ¿Por qué? Sí, porque digamos, ahí en el circuito, en el modelo SPICE que usted tiene, que usted colocó, usted tiene que RGN es un ohmio. Entonces se lo resté por eso. Uy, pero son circuitos separados. Sí. Es que aquí, bueno, aquí no se nota bien, pero pues realmente, o sea, si lo quiere ver así, circuitos totalmente separados. No había necesidad de restarle un ohmio. No, no tenía sentido. Son cosas diferentes. Ah, entonces, acá le- Bueno, sí, pero halló el resultado en el, no, bueno, pero yo me pero con equivoqué. un ohmio menos. Bueno, digamos que por el esfuerzo y porque fue el único que habló, me conformo realmente con el procedimiento. Y en el procedimiento ahí, muy bien, no tuve ningún problema. Perfecto, sí, efectivamente. Realmente, bueno, estos 997, ¿a qué lo podemos atribuir? Cuando nosotros medimos un circuito en circuito abierto, lo que estamos, como no hay paso de corriente, ya lo habíamos dicho, pues aquí no va a haber caída de tensión. Entonces, efectivamente, los 967 son este voltaje que tenemos en esta fuente. ¿Sí? Ese es el voltaje A después de amplificarse. Ahora, bueno, pues ya también lo podíamos hacer con un divisor de tensión, pero pues bueno, aquí lo hicimos a partir de la corriente y no tiene ningún problema. Realmente da igual. ¿Listo? Entonces, efectivamente, está la impedancia, ¿vale? Según las mediciones que yo les pasé acá. Bueno, listo, muy bien. Y ahora les voy a mostrar el circuito y pues van a ver cómo estas mediciones realmente tienen que ver pues con lo que nosotros estamos simulando. Fijémonos en el circuito.
Ahora, por otro 0,1. ¿Cuánto, según esto que ven acá, cuánto sería la impedancia de entrada y cuánto sería la impedancia de salida? Obviamente es un source común. No necesitan hacer cálculos, simplemente es decirme, bueno, sume esto con esto o hago un paralelo de esto con esto y eso da la impedancia de salida o la impedancia de entrada. De los que no han participado, ¿no? Que se vea. Sí, los demás están ahí. No, aquí. Sí. ¿Cuál es la pregunta? Repito, ¿cuál es la impedancia de entrada y cuál es la impedancia de salida de viendo estos valores de diferentes resistencias? Según la teoría, si yo tengo estos valores de resistencias, ¿cuál sería la impedancia de entrada y cuál sería la impedancia de salida? Esa es la pregunta. Pero bueno, para esto solo voy a dar un minuto, pues. Profe, la impedancia de entrada sería un paralelo entre las dos resistencias que están, no alcanzo a ver los valores, pero creo que es de 10.000 y de 300, de 13.000, creo. Y la de salida sería la de carga, ¿no? La que está arribita. Sí, no ¿De estoy mal. carga? Bueno, pues realmente, La que dice RD, la que dice RD. sí señor, efectivamente, aunque Alejandro nos comentó antes, pues, qué pena, ni modo. La de salida es 650, sí. ¿Por qué? Eh, porque acá, a ver una tablita que yo hice. Efectivamente, en el source común, aquí tenemos mucho mejor, mucho más bonito este modelo. Tenemos que en el source común la impedancia de entrada es efectivamente el paralelo de las resistencias que hay en gate. No, pues realmente yo leí primero, mientras que antes de que Manuel me empezara a hablar, pues yo ya había leído este comentario. Entonces no es empate, sino ganó Alejandro. Y la impedancia de salida es efectivamente la resistencia en drain, ¿sí? 160. Por eso los valores son tan parecidos. 163, 160, bueno. En la experimentación siempre hay una incertidumbre, pues aquí se ve reflejada la incertidumbre. 160. Y efectivamente si hacemos el paralelo entre 10.000 y 13.900, vamos a tener que 13.900 multiplicado por 10.000 dividido 23.900. Efectivamente, eso. Bueno, 5.815. O bueno, punto 16. Parecido. Bueno, hay una discrepancia, pero no tenemos problema con eso realmente. Son muy parecidas. Bueno, ¿qué, y esta explicación está relacionada con qué parte del taller? Bueno, pues, ¿qué pasa?
Realmente con el taller, como les decía, el taller está listo para que todo salga perfecto, para que no haya ningún problema, ¿sí? De impedancias. Sin embargo, cuando ustedes estén trabajando en el proyecto van a ver que se van a encontrar con problemas cuando no tienen en cuenta estas impedancias. ¿Por qué? Por ejemplo, si nosotros tomamos este esquema, por ejemplo, nosotros ponemos una fuente acá, una fuente asociada a una resistencia y una carga, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, le ponemos un valor comparable o sea, o bueno, tenemos una fuente o una etapa anterior, tiene una impedancia de salida similar a lo que es Zin, pues ¿qué va a pasar? El voltaje que entregue esta fuente se va a reducir a la mitad. Entonces, si ustedes van a empezar a decir, profe, mire, es que no, solo me está amplificando la mitad. Bueno, pues es que usted no consideró que la impedancia de entrada realmente, esto está mal. La impedancia de entrada debe ser mucho más grande que la resistencia del generador o la resistencia anterior a esta etapa. ¿Por qué? Porque si no es así, el voltaje que usted le va a aplicar al amplificador se va a dividir y obviamente él no va a amplificar lo que no recibe, ¿sí? Es decir, si recibe la mitad, él amplifica solo la mitad. Ahora, por otra parte, si nosotros tenemos a la salida una impedancia comparable con nuestra impedancia de salida, pues lo que va a pasar es que la mitad de lo que resultemos amplificando, o sea, ya hicimos todo perfecto, nos amplificó perfectamente todo, pero cuando nosotros vamos a mirar, solo nos aparece aproximadamente la mitad. Entonces dijimos, no, pero tuvimos en cuenta la impedancia de entrada. Y la ganancia nos da bien cuando no conectamos esta resistencia. Ah, bueno, pues efectivamente el problema es que parte de lo que ya se amplificó se queda dentro del amplificador. No todo el voltaje pasa al final, a la carga, donde nosotros queremos que recaiga el mayor voltaje. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que esto se cumpla? Bueno, RL tiene que ser mucho más grande que nuestra impedancia de salida, ¿no? ¿Qué esto que tiene que ver inmediatamente con el taller que estamos haciendo? Pues realmente aquí solo van a probar una etapa y lo van a probar con elementos que tienen impedancia, un generador con impedancia de entrada pequeña y una resistencia de impedancia baja. Una resistencia de salida baja, perdón, alta. Pero entonces, cuando usted, o sea, si ustedes, lo que ustedes tienen que montar en para su proyecto, pues va a incluir varias etapas y van a tener que tener cuidado con estos valores, pues para que no pase en algún momento que, eh, haya un mal acople. Eso se llama tener un mal acople entre etapas, que esto no se cumpla. ¿Listo? Adicionalmente, también les doy otro tip para su proyecto. Hay que medir impedancias de salida por ejemplo, de las fuentes. Lo que sean que ustedes vayan a tener de fuente en su proyecto, tiene que medirse, tiene que saber ustedes cuánto es la impedancia de salida.
Y tal cual, tienen ustedes que saber una impedancia de entrada, por ejemplo, de el diodo emisor de luz que va a transmitir su mensaje. ¿Mm? Para que tengan eso muy en cuenta, muchachos. Bueno, ¿colocar resistencias muy altas? No, hay veces que no es necesario. Hay veces que no es opcional. Las cargas generalmente necesitan mucha potencia, son pequeñas. Entonces no es simplemente poner una resistencia alta porque obligatoriamente el diseño me exige que yo tenga una resistencia pequeña al final. Entonces van a ver que hay configuraciones que se acoplan, que se acoplan mucho mejor a impedancias bajas que otras. ¿Listo? Listo. Y esa impedancia de entrada se puede deber a que un cable tierra es para ir averiguando un poquito. La impedancia de entrada no, pues o sea, los elementos tienen implementos por dentro, no es que simplemente cables, tienen resistencias, tienen bobinas, tienen diferentes cosas que todos se pueden representar en un valor de impedancia. Profesor, para el cálculo de los condensadores, ¿qué criterios se toman? Pues realmente tengan algo muy en cuenta para todo o sea, todo lo que resta de la materia. Aquí nosotros no hacemos diseño de eso en frecuencia. Obviamente el valor de los condensadores hacen que el desempeño de nuestro condensador, perdón, de nuestro amplificador funcione para ciertas frecuencias y para otras no. Pero ahí se anota en la guía que lo que vamos a hacer es poner capacitores de 10 micro. ¿Sí? Y ya, pare de contar. Esos están seleccionados para que funcionen a impedancias medias. Adicional a frecuencias a las frecuencias que más o menos nosotros les ponemos ahí. Adicionalmente, como ustedes hacen el bode, es decir, la muestra de ganancia a lo largo de la frecuencia, pues ustedes van a ver que en algunos rangos de frecuencia su circuito no va a funcionar bien y en algunos sí. Ustedes pueden escoger simplemente generar a los valores que mejor les represente la amplificación. Sí, o sea, realmente ustedes pueden escoger la frecuencia a la que ustedes simulan. ¿Sí? No hay ningún problema, porque aquí no diseñamos en frecuencia. No vamos a diseñar para una frecuencia en específica, simplemente si el comportamiento en frecuencias les está alterando la salida, pues simplemente cambien la frecuencia y ya. ¿Okay? Bueno muchachos, esta explicación nos duró un montón, pero bueno, creo que interesante. Realmente este tema es vital, créanme que es vital. Y ahorita puede que no les sirva, digan, eso que tiene que ver con lo que estamos haciendo. Bueno, tiene que ver con mucho, porque ustedes, pues esto avanza, cada vez se complica más. Y adicionalmente a las complicaciones de diseño por ganancia, pues tienen que tener en consideración las impedancias de entrada e impedancias de salida. ¿Listo? Exacto. Bueno, ¿tienen alguna pregunta del taller adicional como para contestarlas en esos 15 minutos que quedan? Sí, profe, yo tengo una duda. Listo. Profe, lo que pasa es que, bueno, nosotros hicimos la caracterización del transistor y los valores en cuanto a voltaje, corriente y los que escogimos de resistencia con una simulación que realizó otra compañera de nuestro grupo, pues fueron muy similares. Pero al calcular la ganancia, eh, el KN a nosotros nos dio de 35 y pues no, creemos que es muy raro porque a ella, según el datasheet y las simulaciones, le da aproximadamente de 1 para el 2N7000. Entonces, me gustaría saber si es 1 realmente y,
y a qué se podría deber como el cambio tan abrupto de esa ganancia, porque pues los valores como de corriente y voltaje son similares. Bueno, un amperio por voltio cuadrado, eso es una amplificación, o sea, es un KN casi imposible de lograr. ¿Qué pasa? Obviamente nosotros, o sea, en el datasheet se dan una serie de parámetros, unos rangos donde se pueden considerar o bueno, donde se pueden encontrar los parámetros que ustedes van a hallar. Sin embargo, pues, hombre, eh, así como el meme de Homero con Lisa, o sea, ¿qué acabas de ver? Si realmente ustedes en la prueba les da un valor de 35, realmente el valor de ese transistor es de 35. Lo que usted simula está atado a un valor estándar, pero que no es el de su transistor como tal. Y lo que está en el datasheet es un rango de valores. Entonces, si usted ya midió, corroboró que el montaje estaba bien, hizo la gráfica y le salieron 35, pues cásese con ese 35. Eso es realmente lo que da. Y cambie los valores de simulación a 35. ¿Por qué? Porque ese valor de simulación no le representa nada. Realmente no es algo que represente lo que usted está viendo físicamente. ¿Sí? Tiene que cambiarlo para que la simulación se acople a lo que usted ve físicamente. O sea, lo que usted ve físicamente no se acopla a lo de la simulación. Lo de la simulación debe acoplarse a lo que usted ve físicamente. No, no es absolutamente nada raro. No se me hace raro. Hago una Lo cosa, que, pues profe, porque lo que, ¿Mm? lo que pasa es que con el profesor Pablo, 0.5, entonces a mí sí se me hace raro ese 35. Bueno, y que si le digo que los del BSS 138 están normalmente en 200 miliamperios sobre voltio cuadrado. Y esos o sea, realmente, o sea, más o menos están por ese rango. Entonces, la cosa es que hay diferentes, o sea, hay diferentes rangos, o sea, diferentes transistores y algunos tienen más transconductancia que otros. Eso no es problema. Realmente depende de la referencia. Y si esta referencia aproximadamente le da a uno 35 miliamperios, pues eso da y ya. O sea, realmente depende más es por o sea, si el profesor Pablo utiliza algunos de 0.5 miliamperios sobre voltio cuadrado, listo, pues esos son los que él utiliza. Esa referencia que él utiliza. Pero pues esta referencia da de 35 miliamperios por voltio cuadrado. Haga una cosa, si está dudando mucho de ese elemento que usted tiene, pues, o sea, mida otro. Haga la prueba con otro MOSFET y va a ver si aproximadamente le da el mismo valor o le da un valor totalmente distinto. Exacto, para eso compraron tres o más. Bueno, ¿alguna otra pregunta, muchachos? Igual, me parece muy bacano que ya hayan medido y si me están haciendo estas preguntas. Es vital, súper bien. Y que lo duden, también, no hay ningún problema. Pero pues, si tengan en cuenta eso, que realmente si uno realiza las cosas bien en la experimentación, realmente eso es lo que da. ¿Sí? No, tranquilo, Alejandro, no hay ningún problema. Ahí creo que completamos la idea, entonces, no hay lío. Sí, quedó grabado. Bueno, muchachos, ¿más preguntas?
preguntas, ¿no? Bueno, muchachos, entonces nos queda una semana más, una sesión más para que ahí ya puedan consignar todas sus preguntas. Ya saben que tienen el espacio en el Moodle o pueden llegar aquí el miércoles a hacer preguntas o la próxima semana. Bueno, ¿cómo vamos a hacer la próxima semana? La próxima semana no va a haber clase los lunes, el lunes porque pues es festivo, pero pues vamos a tener dos sesiones. Una va a ser el miércoles de 4 a 6, esa es fijo. Y otra sesión que va a salir a partir de un sondeo que voy a hacer, ¿sí? De en qué horario les serviría a las personas que no pueden asistir el miércoles de 4 a 6, en qué horario a lo largo de la semana les pueda servir. ¿Sí? Normalmente pues va a ser tarde, pues porque la mayoría de clases son a mediodía, pues en la mañana, pues ahí yo no lo voy a poner, lo voy a poner tipo en la noche. ¿Sí? Entonces, voy a enviar esta herramienta, pues ahí estoy compartiendo pantalla, sí. Entonces, no sé si ustedes conocen lo que es un doodle. Es básicamente una, una rectificación de calendarios que se puede hacer. Por ejemplo, les muestro este doodle que, pucha, en 7 minutos ya tengo la reunión. Por ejemplo, yo les envío las invitaciones a cada uno y ustedes contestan en qué horarios pueden. ¿Sí? El horario que más tenga como tal, como que donde más personas puedan, ese es el horario que voy a escoger. ¿No? Entonces, para que si les llega un correo de Doodle, por favor, no crean que es spam. Les estoy preguntando en qué horario hacerlo. ¿No? Pero bueno, esto, por favor, les pido el favor que lo respondan, pues para saber y hacer otro horario adicional de dudas que les va a servir. ¿Sí? Les va a servir bastante porque pues hasta el momento casi no han habido dudas de este de este taller y pues no, eso siempre es augurio de malas cosas. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces, no siendo más, muchísimas gracias por su asistencia y por su atención. Y nada, pues nos vemos en una próxima oportunidad la semana que viene con todas las dudas que tengan acerca de este taller. ¿Listo? Bueno, entonces, nada, muchachos, cuídense y nos vemos. Gracias, profe, hasta luego. Bueno, hasta luego.